¿No os habéis enterado de lo que ha pasado entre Can Yaman y el productor turco Faruk Turcu? Si eres de las que has escuchado algo pero no sabes exactamente qué ha pasado, quédate porque te cuento. Casi seguro que todos conocéis al actor turco Can Yaman, pero ¿y el productor turco Faruk Turcu? Quizás muchos de vosotros, como yo, ni cara le ponía. Pero te cuento que este productor turco pues, es un productor muy famoso en Turquía que ha hecho series como por ejemplo Erkensikus, Pájaro Soñador, una serie mítica en la que Can Yaman era protagonista junto con Demet Özdemir, y también actualmente, por ejemplo, es el productor de Kisisi Sherbeti, sorbete de arándanos. Así que por lo que vemos, este productor pues es muy exitoso en Turquía y está muy bien posicionado. Pero bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido con Can Yaman y este productor? Ya sabemos que Can Yaman pues no se corta ni un pelo, que no se calla. Y toda la polémica comenzó cuando este productor, Faruk Turcu, fue a una entrevista y la verdad es que parece que habló un poco de más. Y cuando le preguntaron en la entrevista si volvería a trabajar con el actor Can Yaman, pues él dijo tajantemente que no volvería a trabajar. Pero Faruk pues no se quedó ahí, no respondió con un no y sin más, sino que añadió que el actor pues había cambiado mucho después de la fama que tuvo con Erkensikus, con Pájaro Soñador, y que había cambiado mucho su actitud y que bueno, que había cambiado como su comportamiento, por lo que por eso decía pues que no trabajaría más con él jamás. El actor Can, pues nada más escuchar estas palabras de Faruk, como no lo puede ver aparentemente al productor, pues decidió responder sin pelos en la lengua, como digo, en sus redes sociales y dijo algunas frases bastante duras, como por ejemplo, las voy a leer. Pobre Faruk Turcu, si lo hubiera sabido, te habría enviado flores. Tu muerte cerebral ya se ha producido. Que Dios tenga misericordia de ti. Además, el actor pues, le acusó de utilizar su nombre y le dijo que dejara de utilizar su nombre para estar en la actualidad mediática. Textualmente dijo en su mensaje: no intentes aprovecharte de mi nombre para ganar notoriedad. Esta será la última vez que te haga este favor. Bueno, además también defendió el éxito que está teniendo ahora en la actualidad él sin estar en Turquía y dijo: el turco acaba de venderse a Estados Unidos, Sandokan está arrasando en todo el mundo, en Italia no he dejado ningún premio sin ganar. Y bueno, la parte más tensa del mensaje llega cuando acusa al productor de intentar perjudicarlo con sus palabras profesionalmente. Y respecto a esto dijo lo siguiente: solo porque me perdiste y me fui con iJapping, que es otra productora, llegaste a pedir 100.000 euros a Disney. Recordemos que hubo una gran polémica en relación a la serie El Turco, que al principio la iban a emitir en Disney, después no, un jaleo. Y detrás de ese jaleo pues estaba este productor. Bueno, pues dice esto, dice: llegaste a pedir 100.000 euros a Disney. Incluso allí intentaste impedir que trabajaran conmigo. Esa es otra acusación que le hace Can al productor. Pero el mensaje no se queda ahí. También habló del éxito que tuvieron económicamente con Erkensikus, en el que fue protagonista junto con Demet Özdemir, y dijo estas palabras: Erkensikus se vendió a más de 100 países. Gracias a nosotros te salvaste de la quiebra, le dice. Y además, encima de todo, le acusa de que no le dio la parte que le correspondía económicamente de las ventas internacionales que hubo de la serie de Erkensikus a otros países extranjeros. Pues se queja ahí en el mensaje y saca a la luz de que económicamente no se le dio esa parte a él. Y para terminar el mensaje, pues para mí dice algunas palabras un poco soberbias, aunque seguramente tenga razón, porque no le quito importancia al actor, pero bueno, os leo las palabras que él dijo en sus redes sociales y ustedes ya pensáis lo que queráis. Ahora mismo tu presupuesto ya no puede pagar mi caché. La visión de tus proyectos ya no me satisface. Y remató con esta frase: no intentes aprovecharte de mi nombre. Con esto, pues la polémica no se termina. Ahora quien le responde es Faruk, el productor, y le responde pues anunciando medidas legales. Y bueno, el productor vino a decir que no iba a responder a las acusaciones graves que le había hecho el actor Can, pero que si iba a ponerlo en manos de la justicia, pues todo lo que había dicho en sus redes sociales sobre él. Y termina el mensaje diciendo: te entregaré a la justicia. A partir de ahora será la justicia quien hable.
Y si pensabas otra vez que la polémica ya ahí Faruk lo había zanjado diciendo que no iba a entrar al trapo y que lo iba a denunciar, pues no, tampoco termina ahí la polémica, porque Jan llama, vuelve a contestar y vuelve a replicarle y continúa diciendo las siguientes frases. Faruk, hace 6 años que no te veo. Sigue con tu vida. Y añade una frase que se hizo viral rápidamente, porque dice, yo estoy donde estoy y tú estás donde estás, pero deberías de ir al médico, tu enfermedad está avanzada. También Jan pues insiste en que él fue quien decidió alejarse del productor y no al contrario, y dice, no fuiste tú quien se cansó de mí, fui yo quien no pudo seguir trabajando contigo. También vemos en este mensaje que Jan no se tomó nada en serio la denuncia que dijo Faruk que le iba a poner mediante la justicia. Y dijo, cuando hablas tú, hablas como un hombre duro, pero cuando recibes una respuesta, inmediatamente dices que irás a los tribunales. ¿Qué afición tienes a los juzgados? Y por si no fuese poco, continúa el mensaje cuestionando la profesionalidad o la capacidad profesional, mejor dicho, de Faruk. Y dice estas frases. Tu visión es limitada. Enhorabuena, Faruk. Te estás volviendo popular. Bueno, dice más frases, pero he seleccionado algunas para no enredarme mucho. Y ahora entra otra tercera persona en la disputa en redes. Entra el actor Baris Gilik, que si no le pones cara o no sabes quién es, te lo recuerdo. Es el actor que representa al personaje de Homer en la serie Kissis Sherbeti, Sorbete de arándanos. Homer, recordemos que estaba casado con Kevin Jean y seguro que lo habréis recordado con la foto que os he puesto por aquí. Bueno, pues Baris Gilik, este actor, entra también en la disputa, pero para posicionarse del lado del productor, de Faruk, y dice palabras como esta. Bueno, recordad que Baris trabaja en la actual serie Kissis Sherbeti, que el productor es este productor, Faruk Turju. Bueno, pues las palabras de Baris son: como actor que conoce de cerca a Faruk Turju y que lleva 4 años trabajando con él, no comparto en absoluto las acusaciones que se están haciendo sobre su persona. También lo describió como que era una persona muy justo y muy paternal con estas palabras. Dijo: soy una de las personas que mejor sabe lo paternal y justo que ha sido con todos sus equipos. Nunca he dudado de su sentido de la justicia. Nosotros estamos satisfechos con él. Ante este mensaje de Baris, pues Jan Yaman volvió a replicar y esta vez atacó también a Baris Gilik, al actor Baris Gilik, y dijo: no os convirtáis en fuentes de información, no sois importantes. Desde donde yo miro, apenas sois una mota de polvo. Jan también insistió en que muchas personas tenían una imagen equivocada de lo que era Faruk y dijo: nosotros también pensábamos que era honesto y paternal, hasta que descubrimos lo que ocurría a nuestras espaldas. Y bueno, en su mensaje también recuerda nuevamente el éxito que tuvo, por ejemplo, con el Kensiku y también con Dolunay, por ejemplo. Y dijo algo así como que su éxito no se había basado solo en el Kensiku, que por ejemplo, la serie de Dolunay, que investigasen, les dice en el mensaje a todos que investigasen porque también fue vendida a muchos países. Y además habló hasta del personaje de Jan David, el personaje que interpretaba en el Kensiku, y vino a decir como que el éxito del personaje fue un poco como fruto de su propio talento, como que él fue el que le dio la chispa y como que él inventó cosas en el guión. Y dijo estas frases: la forma en que interpreté a Jan David fue obra de mi genialidad. De mi genialidad. Muchas cosas fueron improvisadas. Y a esto pues vuelve a poner encima de la mesa el asunto económico. Y dice: mi nombre significaba ganancia de ventas en el extranjero. Seguid creyendo que es honesto y paternal. Y cierra el mensaje con esta frase: os conviene creerlo. Y bueno, mientras Baris Gilik, como vemos, protegió o intentó dar la cara por el productor, que actualmente está en su serie, pues la actriz Sila Turkoglu también se vio envuelta en esta polémica como quien no quiere la cosa, porque por lo visto en la entrevista también mencionó a Sila y dijo que ella como que se había ido de la serie porque quería más dinero, y dio como la sensación en la entrevista como que la estaba como culpando
o como desprestigiando cómo había salido de la serie. Y claro, Sila, aunque no se pronunció como Jan Yaman ahí a tope, pero se pronunció a través de su agencia de representación. Y el comunicado fue el siguiente: seguimos con tristeza y asombro las acusaciones infundadas formuladas por el productor Faruk Turcu contra nuestra actriz Sila Turkoglu en relación con un programa en el que participó. El programa en el que participó en la entrevista el productor. La marcha de nuestro actor del proyecto Kizilcir Sherbeti, contrariamente a lo que él afirma, nunca tuvo motivaciones económicas. Fue una decisión totalmente suya y de la actriz, impulsada por principios profesionales y el deseo de un entorno de trabajo tranquilo. Es decir, aquí da a entender que la actriz vivió en un ambiente de trabajo en la serie de Kizilcir Sherbeti que no era tranquilo, que algo pasaría. Y sigue: quisiéramos reiterar la verdad sobre este proceso, que concluyó con cortesía y gratitud mutuas, dadas las circunstancias del momento, a través de una declaración anterior compartida por el propio productor. Aunque el siguiente proyecto de nuestra actriz solo duró 6 episodios, forma parte de una serie en la que estaba contenta de participar, que la hacía sentir que estaba en el lugar correcto y, lo más importante, que le ofrecía un ambiente de trabajo tranquilo que fue más valioso para ella que cualquier otra cosa. O sea, recordemos que Sila dejó Kizilcir Sherbeti y comenzó un proyecto nuevo, una serie nueva con Ibrahim Jellicoe, que fue la de Doctor en otra vida. La serie pues no tuvo éxito, pero aún así la agencia le lanza el mensaje a Faruk muy bien contestado, diciéndole que ella quería un ambiente de trabajo diferente y que en Doctor en otra vida tuvo un buen ambiente a pesar de que solo la serie pues duró 6 episodios. Porque Faruk, en la entrevista que dio, pues también la atacaría y se reiría de ella de esa forma. Diría: tú te fuiste de mi serie para irte a Doctor en otra vida y has fracasado. Bueno, pues el mensaje sigue: queremos dejar claro que si bien siempre hemos valorado el papel que este proyecto desempeñó en la carrera de nuestra actriz y lo que aportó en su desarrollo personal, ahora se trata exclusivamente de un asunto profesional. Se refiere a Kizilcir Sherbeti, que la verdad llevó a la actriz a ser conocida por todo el mundo. Nos oponemos rotundamente a que su nombre siga siendo mencionado en medio del caos infundado de un periodo con el que ya no tiene ningún vínculo. Ese fue el mensaje que la agencia que les representa a la actriz, a Sila, pues envió para defenderse de esa entrevista. Así que, ¿qué os parece la polémica? Para mí, yo creo que verdades habrán por un lado y por otro. Jan Yaman tendrá razón en muchas cosas, seguro, y el productor quizás también tenga razón en otras. Igual que Sila. Pero claro, como no estábamos ahí, no sabemos cuál es la verdad. No sabemos si realmente Sila se fue porque había un mal ambiente de trabajo en la serie y ya no quería más estar allí, o que se fue por cuestiones económicas, como dice el productor. No se sabe. En cuanto a Varys, pues bueno, no sé si es sincero y conoce realmente al productor y de verdad piensa que es tan honesto y tan profesional y tan paternal como dice, o si de verdad lo dice porque le viene bien, porque sigue en la serie que el productor produce, la serie de Kizilcir Sherbeti, actualmente todavía. Cada uno puede tener razón a su modo. Lo que sí me parece que los mensajes de Jan Yaman, desde luego, van al ataque al cuello. No se corta nada. ¿Creéis que Jan Yaman dirá la verdad? ¿O el productor? ¿O creéis como yo que Faruk Turcu debe de tener mucho éxito, y no lo dudo porque ha hecho series muy importantes, pero que es Bokassa? Yo creo que es Bokassa. ¿Lo creéis como yo? ¿Veis que Jan Yaman también fue bastante soberbio en su respuesta? Sobre todo hacia los actores que defienden al productor, que les dice prácticamente que no están a su altura, que no son nada al lado de él. Eso me pareció un poco fuera de lugar, porque vale, tú tienes una disputa con este productor, pero porque otro actor salga a defenderlo no tienes tú por qué atacarlo así. No sé, mi opinión. Te leo un comentario a ver cuál es tu opinión y nos vemos en el siguiente vídeo, que se viene los ratings. Ratings de las series de verano, que actualmente son 4, y hablaremos de ellas y nos pondremos al día. Así que nos vemos pronto.